que dice que el niño Jesús creció en la gracia de Dios. Así que Dios escogió seguramente María y José como padres de gracia. Si el Señor viniera y dice a usted, cría a mi hijo, ¿usted diría que es digno? Claro que no, ¿verdad? Diría, no, mejor escoger a otro para criar el Hijo de Dios, ¿verdad? Un padre adoptivo del Hijo de Dios. Esto sería mucha responsabilidad. Pero el hecho es que Dios nos ha dado hijos, para algunos nietos, ¿verdad? Y ellos, Dios mediante, llegan a ser hijos de Dios, llegan a ser cristianos, hijos de Dios. Y el hecho es que usted está criando un niño para ser hijo de Dios, para servir a Dios. Mis hijos no se criaron para servirme a mí, sino para servir al Señor. Hay muchos padres que llegan a ser viejos y dicen, mira hijo, yo le crié para que usted me sostuviera en mi vejez, ¿verdad? No dependo de mis hijos en mi vejez, aunque mis hijos han dicho, mira, si papi muera antes de mamá, que es lo más probable, entonces nosotros sí vamos a cuidar mamá, no se preocupe de eso, dicen, ¿verdad? Pero el hecho es que no hemos criado nuestros hijos en primer lugar para apoyarnos en nosotros. Dice en Timoteo, los padres deben criar los hijos y no los hijos los padres, ¿verdad? Pero el hecho es que nosotros tenemos que tener mucha gracia de Dios para criar nuestros hijos. Cualquier que no tiene hijos dice, ay, ¿por qué los hijos de este fulano y menguano son tan malos? Bueno, usted no ha tenido hijos todavía, usted no entiende lo imposible, lo difícil es criar los niños. Yo, siendo padre de 5 y ya abuelo, ¿verdad?, de 6, es frustrante a veces cuando uno mira a los niños pequeños que no escuchan, que juegan, que es, ¿verdad? Pero el hecho es que habiéndolo hecho ya veo la dificultad, no, la imposibilidad humanamente de criar los hijos para Dios. Pero el hecho es que tus hijos están en la tierra como tú estás en la tierra para servir a Dios. No para disfrutar de este mundo, usar este mundo para comer, para pagar casa, pero todo lo que tienes, todo lo que eres en esta tierra es para servir a Dios. Y así es, que tengo que criar mis hijos para ser siervos de Dios. Y no es posible. Yo puedo gritar, puedo irritarme, y dice Santiago 1, 19, 20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. José y María, con su propia naturaleza, no podrían criar al niño Jesús. Ellos tenían necesidad de la gracia de Dios, igual como tú y yo, para servir a Dios, para crecer cerca de Dios nosotros mismos, para tener sabiduría y para criar nuestros hijos. Nos hace falta la gracia de Dios. María y José nos muestran como padres llenos del Espíritu y de la gracia de Dios, a pesar de ser indignos, pueden criar hijos en la gracia de Dios. Y los niños pueden ser llenos de la gracia de Dios también, si son salvos y criados bíblicamente. Así oremos y vamos a ver 4 o 5 cosas que nos enseñan José y María en la palabra de Dios acerca de cómo ser buenos cristianos nosotros, mejores padres, y cómo los jóvenes pueden llegar a ser grandes siervos de Dios si están confiados en la gracia de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta lección de José y María y del niño Jesús. Ayúdanos a aprender de la palabra de Dios, cómo ser padres de gracia para glorificar tu nombre en este año nuevo que viene. Te pedimos, Señor, que nos ayudes
Si tú quieres, el domingo que viene, el primer domingo del año, veremos en Génesis 1 y 2 cómo podemos tener matrimonios felices y cómo podemos tener hijos que te quieren servir. Comenzaremos con el principio, Génesis. Pero por ahora, Señor, te damos gracias por este tiempo de Navidad, que nos permites mirar no solo el nacimiento de Jesús, pero luego la presentación y la preparación de Jesús para hacer tu voluntad en su vida. Te damos gracias por haber llenado del Espíritu Santo a José y María, para hacerles justos y santos, sabios, y así darnos un ejemplo que nosotros, siendo inútiles pecadores, siendo, Señor, personas sin mucha sabiduría, podemos acercarnos a ti y encontrar en ti la gracia para ser padres de gracia y criar hijos en la gracia de Dios. En el nombre del Señor, ayúdanos, te pedimos. Amén. Amén. Lucas 2, versículo 21. Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Los judíos siempre circuncidaron sus hijos varones 8 días después de nacer, o llevaron hasta las muchachas al templo para presentarlos al Señor. Y así que ellos fueron de Belén, parece, a Jerusalén, 8 días después, para presentar su hijo, circuncidar su hijo al Señor. Yo sé que mi mamá hubiera sido una mujer bien fuerte, porque tengo en mi oficina el certificado de mi presentación al Señor, ¿verdad? En la iglesia, y era como 8 días después. La mayoría de las mujeres dice, ay, necesito mis 40 días, ¿verdad? Para descansar y entonces iré a la iglesia, no sé. Es bueno, es que necesita eso. Mi mamá no era una persona así. Yo sé que cuando se operó de cáncer, yo estuve, ¿verdad?, alrededor de Ohio, me parece, en ese tiempo, y como esa misma noche o el próximo día ya estaba diciendo, ok, ya se me operó, ya tiempo para caminar y mejorarme. Y ya cuando otros estaban descansando, y creo que ella debiera haber descansado más, ya quería estar haciendo. Ella tenía mucha más energía que su servidor. Pero de cualquier manera, así supongo que cuando nací era. Pero en aquellos días así es, que María, 20 millas, 15, 20 millas, y era en un burro, ¿verdad? Seguro, o un carrazo, o algo, ¿verdad? Pero no sé si caminando poco a poco, la semana después, tenía que ir a Jerusalén y circuncidar al niño Jesús, que era un estilo de presentación al Señor, ¿verdad? Una identificación con el pueblo de Israel para decir que es un judío, era señal de esa circuncisión. Le pusieron por nombre Jesús en ese momento porque el ángel lo había dicho, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Poco entendían, aunque habían explicado, este va a llamarse Jesús porque significa Jehová salva. El que nació era Jehová, Dios, Dios el Hijo de Dios. Así que en el Antiguo Testamento hay textos que dice cada rodilla se doblará delante de Jehová. En el Nuevo Testamento dice en Filipenses que cada rodilla se doblará delante de Jesús. Jehová salva. Testigos de Jehová y otros no creen que Jesús es Jehová, pero su mero nombre dice que Él es Jehová salva. Y si uno no cree que Él es el yo soy, dice en Juan 8, no puede ser salvo, morirá en sus pecados. Hay que creer que Él es Jehová, porque como dicen Juan y en Marcos, solo Dios salva. Si solo Dios perdona pecados. Si Él no es Dios, no puede perdonar y salvar. Así que Él es Dios, gracias al Señor, y así su nombre es el Salvador. Jehová salva. Así que encontramos aquí que ya el ángel, el mensajero de Dios, le dio ese nombre antes que fue concebido, sabiendo quién sería.
El hecho es que Dios sabe quién será tu hijo antes de nacer, antes que está concebido. En el vientre de su madre, Dios tiene ya un plan para tu hijo. Y Él está esperando que tú le críes conforme a ese plan, por la gloria de Dios. Versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esos 8 días se llama de purificación de la mujer. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo. Significa apartado para el Señor. Cada niño es santo. Cada niño nace para servir al Señor. Está apartado desde el vientre de su mamá con el propósito de presentar su vida y corazón al Señor. Así es tu vida. ¿Tú ves que el propósito de tu vida es servir al Señor? El propósito de tu vida es glorificar al Señor. Tú naciste para eso. El propósito de nacer, de estar en la tierra, es para servir al Señor. Dios podría dejarnos morir hoy si quiere, y podemos alabarle en el cielo como le alabamos aquí, pero no podemos ganar almas, no podemos servirle, testificar y animar a otros cristianos, a edificar a otros cuando estamos en el cielo. Tú puedes alabar en la tierra o puedes alabar en el cielo, gracias al Señor, y eso es parte de dedicar tu vida al Señor, alabarle. Pero otra parte es hacer en la tierra lo que no puedes hacer en el cielo, edificar a otros cristianos y dar el evangelio a los que no son salvos. Así tenemos que reconocer que estamos en la tierra para cumplir la ley del Señor y estamos para presentar nuestros niños al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, versículo 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. El hecho es que está diciendo, mira, si no tienes tórtolas o palominos o becerros o ovejas, tienes que dejar tu hijo en el templo. Tu primogénito es para Dios. Y el hecho es que el Antiguo Testamento dice, si no quieres dejar tu hijo aquí en el templo y separarte del niño, entonces vas a presentar un becerro si usted es rico, una oveja si usted es mediano de ingresos, o 2 palominas o 2 tórtolas, 2 pajaritos, para hacer lo mejor que pueda si usted es un pobre. El hecho es que José y María eran pobres. Si no hubieran llegado los magos un par de años después, antes de ir a Egipto, no hubiera tenido dinero para hacer el viaje a Egipto, ¿verdad? Les dieron oro, incienso y mirra para sostenerse hasta 2 años allá y regresar eventualmente a Nazaret para vivir. Pero el hecho es que eran pobres. Por eso dieron ofrenda de pobres, pero es para decir, Señor, mi hijo es tuyo. Gracias por darme mi hijo para criar para ti, pero para no dejarle en el templo para siempre, te ofrezco un sacrificio como un sustituto para mi hijo. Un sustituto. Y así es que este sacrificio era para decir gracias por mis hijos, pero Señor, gracias por tu hijo que murió por mi hijo. Pagó con la sangre de Jesús en la cruz para salvar mi hijo y para salvarme a mí. Así que la presentación de este sacrificio tenía muchos propósitos. Uno, un recordatorio del sacrificio de Cristo por nosotros. Y el otro, el recordatorio que mi hijo es de Dios. Y así que esas tórtolas es como comprarlo de Dios, si puedo decirlo así, para mantener mi hijo y así darle el pago, ¿verdad? De sangre. El pago de sangre. El pago de pecado. El pago de la vida. Ellos consagraron su hijo a Dios. No consagraron su hijo para ganar mucho dinero. Ay, mi hijo está nacido para ser un rico.
no para ganar mucha fama, no para tener mucho éxito. Mi hijo va a ser el más inteligente, el más famoso, el más rico. No, su hijo era para servir a Dios. Y así esta presentación era un recuerdo de esto para ellos. Y seguro que ellos le hubieran dicho a Jesús durante su vida: hijo, hicimos un sacrificio de 2 tórtolas o palominas para recordarte a ti en tu crecimiento que tu vida es para Dios. Te hemos presentado a Dios desde nacer. Muchos de ustedes han venido a mí cuando nacen sus hijos. Algunos no lo hicieron cuando tu bebé era un bebé, pero algunos han venido cuando su hijo es 9, 10, 12 años de edad y han dicho: vamos a presentar nuestro hijo al Señor públicamente. Y así que pasen delante, yo leo un poco de Mateo y entonces oramos: Señor, los padres quieren que este hijo sea tuyo. Y ellos están recordando su hijo durante su vida. Hijo, recuerda que desde bebé te presenté a Dios. Vive para Dios, hijo. Ama a Jesucristo. Vive para Jesucristo, como yo hago. Y la pregunta es si los hijos te miran a ti y dicen: sí, mi papá, mi mamá, su vida es una vida dedicada a Dios. Están dedicados a servir a Dios. Eso es lo más importante de su vida. Se ve porque siempre están en la iglesia, siempre dan sus diezmos, siempre están testificando, siempre oran con la familia, siempre les veo orando y leyendo la Biblia a solas. Su vida de mi papá y mamá es una vida consagrada a Dios. Y ellos me dicen a mí que cuando yo nací, o cuando ellos se convirtieron más tarde en su vida, ellos también, al presentar sus vidas al Señor, presentaron sus hijos al Señor. ¿Tú lo has hecho? ¿Lo has dicho a sus hijos? Hijo, cuando yo me convertí al Señor, me presenté a mí al Señor, pero también yo presenté al Señor tu vida. Para no vivir tu vida para mí, sino vivir tu vida para Jesús, como yo estoy haciendo. Así que consagra a tu hijo a Dios. No a ser rico, famoso, educado, lo que sea, sino para servir a Dios con cualquier riqueza o fama o lo que sea. No hay nada malo en tener esas cosas. Pero lo malo es vivir por esas cosas en vez de usar esta educación y dinero y fama para servir a Dios. Primera cosa de un padre de gracia es que es un padre que consagra a su hijo al Señor y deja al niño saber que él está consagrado a Dios sobre todo. Segundo, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hace falta un estudio solo de este versículo, ¿verdad? Pero no hay tiempo ahora. Y allí dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Versículo 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Nota las veces que dice que todos los años, conforme a la costumbre, su costumbre fue cumplir lo que está prescrito en la ley del Señor. Ellos no daban excusas por no servir al Señor, como Saúl en el Antiguo Testamento, que Samuel dijo: mira, mata los enemigos y los bueyes y todas las ovejas del enemigo. Y Saúl quería guardar ciertas cosas para sí mismo. Y dice: yo he cumplido la ley del Señor. Y Samuel dice: ¿qué es el sonido de bueyes que escucho? De ovejas. Bueno, yo guardé lo mejor para Dios, ¿verdad? Así es la excusa siempre. Pero dando excusas. Pero ellos no dieron excusas. Dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor,
Ellos entonces cumplieron la ley del Señor con todo su corazón. En la gracia de Dios dar un ejemplo a sus hijos. El hecho es que los padres tenemos que ser cristianos sinceros, creer que Jesús murió por nosotros. Tú no puedes criar tus hijos si no tienes la sabiduría de Dios y si no tienes la ayuda de Dios a vivir una vida ejemplar. Tú puedes tratar de hacer todo conforme a la ley, pero somos pecadores, rebeldes. Queremos ir a la iglesia un día, pero no otro día, ¿verdad? Y no fielmente, todas las veces posible, ¿verdad? Y así los niños lo notan. Oh, ok, yo veo quién es Dios. Sí, yo veo la importancia de Dios. Si yo crezco y si tengo ganas de dar un diezmo, una ofrenda, yo lo haré. Si no tengo ganas, no lo haré. Si yo tengo ganas de ir a la iglesia, de orar, lo haré. Si no tengo ganas, no lo haré. Porque así eran mis padres. No fieles, no siempre cumpliendo todo lo prescrito en la ley, pero tenían su cierto amor al Señor y yo tengo cierto amor al Señor de mi manera, ¿verdad? A lo mejor no es de la manera que dice la Biblia, pero de mi manera yo tengo amor al Señor. Los padres tenemos que enseñar a nuestros niños a cumplir según lo escrito de la ley. Mira, es solo la gracia de Dios que va a ayudar a tus hijos a servir al Señor. No será tu ejemplo y testimonio en primer lugar, pero eso es parte, y tú no puedes dar un buen ejemplo sin la ayuda del Señor, sin la gracia del Señor. Tú tienes que ser salvo primero, para tener el Espíritu Santo adentro, para darte sabiduría, para tener el Espíritu Santo, para darte fuerza, para servir al Señor y obedecer al Señor. Tú no puedes dar un buen ejemplo sin ser salvo y consagrado usted mismo al Señor. Y tú puedes decir lo que quieran los niños, pero ellos no van a escuchar lo que tú dices. Van a mirar lo que tú haces. Los padres que están aquí siempre, los hijos están observando eso. Tú estás arrastrándoles, trayéndolos fielmente. Yo sé que hasta cuando mi mamá no pudo, ¿verdad? Siempre con mi papá incrédulo y 7 niños en la casa, siempre tenernos a tiempo en la iglesia, siempre estamos allí de alguna manera. Aunque siempre tarde, pero de alguna manera. Y cuando no pudo con mis otros hermanos, ella dijo, tú hijo, Ricardo, eres el más grande. No sé si no me querían la casa o qué, pero tú vas a ir a la iglesia. De alguna manera. Y encontró una familia que vivía en otra ciudad. Nuestra iglesia fue como 10 millas de nuestra casa, allá en el campo. Y entonces esa familia venía pasando, pero no querían bajarse del freeway para subir a mi casa, recogerme, llevarme a la iglesia, pero mi mamá dijo, de alguna manera tienes que llevar a mi hijo a la iglesia. Yo no siempre puedo ir, pero quiero que él siempre esté en la iglesia, ¿verdad? Así que ella me llevó al freeway, es ilegal, ¿verdad? Pero me bajó al freeway y yo me paré allí debajo de un puente cuando estaba nevando y cuando estaba lloviendo, sol o sombra, lo que sea, había un overpass, ¿verdad? Del freeway. Me quedé allí debajo de eso y ellos siempre venían, tenía que estar a tiempo, ¿verdad? Porque ellos no me esperaban. Así que yo estuve allí 15 minutos antes. No pude llegar a la iglesia a tiempo, pero llegué al freeway a tiempo. Y allí entonces, allí estuve esperando, me recogieron y allí estuve. Y si era posible para mi mamá llegar a la iglesia más tarde, llegaba. Y si no, entonces ellos me regresaron a casa. Pero de cualquier manera, eso tenía influencia sobre mí. Yo soy un pastor, misionero. Y parte de eso es la influencia. Mis hijos no saben qué es un domingo sin iglesia. Mis hijos no saben. Ni de vacaciones. Nunca fuimos de vacaciones sin estar en la iglesia domingo, ¿verdad? Y casi siempre miércoles. Nuestra luna de miel. Mi esposa es mejor que yo en esto, ¿verdad?
Dice Ricardo, yo sé que estamos luna de miel, pero ¿dónde hay una iglesia? Es miércoles. Y no sé qué iglesia encontramos por allí, pero allí en la montaña del norte de Carolina encontramos una iglesia chiquitilla por allí y estaba con puertas abiertas y allí entramos para orar. En verdad, y así es, que en cada vacación, en cada tiempo de aquí, mis hijos no saben casi qué es un domingo, qué es un miércoles hasta ahora, ¿verdad? Sin iglesia, hasta ahora saben que lo miran en línea, ¿verdad? Pero de cualquier manera, hay una razón por qué mis hijos son misioneros y pastores y siervos de Dios. Hay una razón. Es que primero fueron consagrados al Señor. Segundo, aprendieron la importancia de cumplir con la ley de Dios en todo. Y si hablas con mis hijos, van a decir, mi papá es súper fallado en tantas cosas de su mal carácter, pero es uno cumplido. Si dice que va a estar allí, allí está, ¿verdad? Y así que les irritaba mucho eso cuando estaban creciendo, pero aprecien, ¿verdad? Cuando un padre tiene la gracia de Dios para hacer la voluntad de Dios, a pesar de su propia inhabilidad. Ustedes me han visto, mis hijos me han visto aquí con fiebre varias veces, casi no pude hablar, pero aquí estuve para servir al Señor, ¿verdad? Porque eso es la gracia de Dios. Eso no es una persona diferente, raro, superhumano, espiritual. Para mí es solamente la vida cristiana normal. Nada especial, es solamente lo que yo creo que Dios espera. Es una vida cristiana normal. De solo querer leer tu Biblia cada día, orar, testificar y estar en la iglesia. Nunca tenía que discutir con mis hijos. Voy a la iglesia hoy. Ellos sabían, ¿verdad? Tengo que vestirme para la iglesia hoy. Ellos sabían. El hecho es que así es que llegaron a servir al Señor. Porque fueron presentados al Señor y aprendieron la importancia de cumplir la ley del Señor, pero con gran amor al Señor. Nota que ellos hacían esto, versículo 42, conforme a la costumbre de la fiesta. Es que el Antiguo Testamento aquí llaman la iglesia fiesta. Es una fiesta. Es una cosa alegre, ¿verdad? Una alegría espiritual, no pachanga de cerveza, sino más bien lleno del Espíritu, la palabra, cantos al Señor, oraciones, pláticas cristianas, ¿verdad? Una gran cosa bonita de decir, mira, vamos a la iglesia, hijos, ¿verdad? Mi esposa y Lidia tienen candies y cookies de candy encima porque nos han dado demasiados dulces esta Navidad, ¿verdad? Así que lo damos los niños de la iglesia para que ustedes tienen hijos revoltosos, ¿verdad? Con tanto dulce. Pero aquí tienen bolsas de dulces para los niños esta mañana. Y espero que los niños dicen, ay, me gusta la escuela dominical, nos da dulces. No, no para eso. Tienen hojas para pintar. Bonito. Quiero que sea alegre, quiero que sea bonito la iglesia. Pero el hecho es que debe hacerlo bonito no por eso, sino porque dice, mira la alegría de los hermanos. Ya no puede verlo detrás de la máscara, parecen todos ladrones, ¿verdad? Pero de cualquier manera, gracias al Señor por la alegría de los hermanos, aunque se ve, son los ojos que se brillan, ¿verdad? Y el hecho es que los niños deben decir, me gusta ir a la iglesia, podemos cantar, podemos estar con fulano, con menguano, son como mis tíos, ¿verdad? Son solo miembros de la iglesia, pero me tratan como su primo, como su sobrino, como su hijo, y siento que tengo un grupo de tíos alegres en la iglesia. Amén. La iglesia debe ser como ellos, costumbre de fiesta, y hacerlo que los niños sienten que la iglesia no es una cosa que hay que ir a la iglesia otra vez. No. Creo que José y María lo hacían de amor al Señor. Le circuncidaron, le presentaron con amor al Señor. Cumplieron con la fiesta cada año hasta que tuviera sus 12 años de edad allí con amor al Señor. Hay una razón porque Jesús no estaba irritado cuando le dejaron el templo por 3 días.
3 días de fiesta. ¡Ah, mamá y papá me han dejado! Puedo estar en la iglesia 3 días. Aleluya, amén. ¿Cuántos sienten ese gozo? Eso parece loco, ¿verdad? Eso parece raro. Tanto gusto en la iglesia al alabar al Señor. Pero así es un Padre de gracia. Los padres están a gusto de estar en la casa de Dios y los hijos lo notan. Que no es solo, ay, mis padres dicen que tienen que ir a la iglesia. Ay, pobre de nosotros. No. Mis padres dicen que es un gusto, privilegio. ¡Qué bueno, hijos! Que podemos ir a la iglesia. Tú sabes que hay lugares en el mundo, en Rusia, en Arabia Saudita, ¿cómo se llama? Allí en naciones de musulmanes, hay naciones de ateos, de naciones de comunismo, naciones de hindúes y naciones budistas que hasta matan cristianos y queman sus iglesias. Hay muchos de ustedes que vienen de México y partes de México y otras partes no quieren iglesias protestantes cristianas y hasta les ahuyentan de su pueblo. Y podemos decir, hijos, aunque no podemos ni estar dentro, aleluya, vamos a tener una fiesta de alabanza a Dios en el patio de la iglesia. Gracias al Señor que podemos tener esa reunión y no nos van a quitar la cabeza como harían allí en países musulmanes o comunistas. Es un privilegio, es un gusto estar en la casa de Dios. En la casa de Dios, la reunión de los cristianos, la asamblea, adentro o afuera, para la gloria de Dios. Pero aquí encontramos que no solo cumplieron la ley de Dios, pero tenían comunión consistente con Jesucristo, el Señor, ¿verdad? Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre María, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ellos tenían sus tradiciones alegres de eventos espirituales, y así nosotros debemos hacer que los niños piensen. Cada Navidad es especial porque es de Jesús. Cada Easter, el día de resurrección especial porque es de Jesús. Cada domingo es una fiesta especial porque es de Jesús. Puedo estar con Jesús. Y ellos así, cuando Jesús se separó de ellos, le buscaron cuando se enteraron, porque pensaron que solo estaba con los parientes, con los primos, es un hijo obediente, no hay problema, se quedó esta noche con su primo, ¿verdad? Allá en la otra parte de la caravana, donde estamos viajando otra vez a Belén, no hay problema. Pero cuando se enteraron que no, le buscaron con diligencia, le buscaron pronto, tan pronto como se enteraron, y le encontraron en el templo, un lugar ameno para él, el lugar donde le habían dejado, en el templo. Hay algunos de ustedes que han dejado a sus hijos aquí cuando eran pequeños, ¿verdad? Ustedes saben quiénes son. Y así que los niños dicen, ¿dónde está mi papá? No sé. Ya se fue a casa y se olvidó que su hijo estaba aquí. No obstante, el hijo estaba a gusto. Cuando llegó aquí estaba jugando con otros de sus amiguitos en la iglesia, ¿verdad? El hecho es que así era Jesús. Lo veía como cosa de tradición alegre, de ir al templo, pero le buscaron con diligencia cuando notó que estaba lejos de ellos por un momento. Tú y yo tenemos esa actitud de sensibilidad, de cuando andamos cerca del Señor y el Señor está cerca de nosotros, y cuando estamos más lejos del Señor. Se dice que un músico profesional, si no practica 8 horas un día, el día próximo lo nota. Si él no practica por 2 días, sus amigos más íntimos lo notan.
Si no practica por 3 días, dice que cuando da un concierto, todo el mundo lo nota. El hecho es que nosotros tenemos que reconocer cuando Jesús no está cerca de nosotros. Yo no sé cuántas personas, usted anda con el Señor, sí, yo estoy bien con Dios. Y normalmente los que son tan presumidos son los que menos andan muy cerca de Dios. Pero si usted va un par de días sin leer tu Biblia y orar, ¿se siente mal? O hay personas que yo sé que todavía dentro de la iglesia, por 8 meses, hay ciertas Biblias que están todavía aquí, que la gente ni se nota que ha dejado su Biblia aquí, ¿verdad? A lo mejor tiene otra Biblia que está leyendo, pero debe extrañar su propia Biblia, ¿verdad? Si usted está leyéndolo siempre y marcándolo, es que no sé cuántas veces yo tengo que volver a la iglesia, si dejo mi Biblia aquí, dentro de 1 hora o 2, ya, ¿dónde está mi Biblia, verdad? El hecho es que tenemos que reconocer cuando no estamos, hasta solo un poquitito, no estamos andando con el Señor. Cuando estamos poniendo algo más importante que el Señor. Cuando estamos poniendo la familia más importante o actividades más importantes. Cuando no estamos testificando. Si usted no viene un domingo, ¿lo extraña? Hay algunos que no han venido unos domingos o meses y ya se sienten avergonzados y ya no quieren ni regresar a la iglesia y se endurecen y ya se olvidan de jamás regresar a la iglesia. Así es la obra del diablo, ¿verdad? Que le pone vergüenza. Mira, si usted no ha venido por 8 meses, 2 años y regresa, nosotros estamos aquí como el padre del hijo pródigo, con brazos abiertos. Gracias por regresar, hermano. Gracias por regresar. Siéntete mal bastante para confesarlo al Señor, pero delante de nosotros no. Delante de nosotros, bienvenido. Si es la primera vez en 3 años o si has fallado por 3 semanas, para mí no importa, quiero que esté. Pero espero que usted se siente mal. Se siente que no ha comido. Se siente con sed, hambre y sed de justicia de la palabra de Dios. El hecho es que debemos tener comunión consistente con el Señor y buscar con diligencia pronto cuando eso está roto y entonces reconocer con ellos lo que dicen los salmos. Me alegré con los que me decían, iremos a la casa del Señor. Si tú no lees tu Biblia y oras un día o 2, ¿te sientes mal? ¿Extrañas haberlo hecho? Espero que llegando el año nuevo, digas, Señor, no sé si lo voy a hacer como voto, porque mi propia fuerza no puedo cumplir votos, pero lo voy a hacer como una oración a ti, una presentación a ti, que con tu ayuda, si tú me ayudas, cada día voy a leer mi Biblia este año, aunque sea un par de versículos, una página. Si lees como 4 páginas de la Biblia al día, vas a leer toda la Biblia en un año. 4 páginas al día. Pero el hecho es que si lees solo unos versículos, hay años que he leído la Biblia 2 o 3 veces, toda la Biblia. Y hay años, este año fue uno, que solo leí la mitad de la Biblia, porque estoy tomándolo poco a poco. A veces hay 10 páginas que leo en un día, especialmente partes de crónicas, grandes listas de nombres o números, ¿verdad? Pero hay otras partes que digo, no voy a pensar en eso y solo leer un capítulo de la Biblia al día, ¿verdad? Sea como sea, hacer esta oración, Señor, yo te amo. Yo quiero escuchar tu voz. Si no hablas con tu esposa un par de días, ella va a pensar que hay algo mal, ¿verdad? Si la esposa no habla con el esposo un par de horas, ya hay algo mal, ¿verdad? Ella quiere hablar y hablar y hablar. Pero de cualquier manera, siempre debe haber una comunión, una comunicación.
Y debemos extrañarlos cuando no estamos comunicando unos con otros. Y cuanto más con nuestro Padre Celestial. Debemos decir, hijo, lo más importante en tu vida, primero es que estabas consagrado al Señor. Segundo, que cumples todo lo prescrito en la ley, que seas fiel y cumplido. Y tercero, que tengas comunión consistente con el Señor. Yo no puedo ir un par de días sin comer la palabra y orar. Y quiero que tú veas que es una gran necesidad en tu vida para estar cerca del Señor. 47, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia cuando estaba en el templo hablando con los doctores de la ley, haciendo preguntas, versículo 46, escuchando sus preguntas y contestando. 47, se maravillaban de su inteligencia, sus respuestas, y cuando le vieron se sorprendieron. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Él es un niño, no puede buscarles a ellos tienen que buscarle a él, ¿verdad? Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Ustedes me dejaron aquí en el templo, no he salido de aquí, y además no sabíais que en los negocios de mi Padre, Padre mayúscula, Padre Dios, me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, aunque la madre guardaba todas estas cosas en su corazón, dice. Si encontramos aquí que no solo tenían comunión consistente y eran fieles en la casa de Dios, pero nota que él está hablando con los doctores de la ley. Parece que tiene una gran admiración por los siervos del Señor, tanto como por la casa del Señor. No solo quería estar allí en la casa, pero quería aprender. Quería estar con maestros en la escuela dominical. Quería estar con pastores que podrían admirar siervos del Señor. Allí vamos a hablar el miércoles en línea, ¿verdad? Acerca de Simeón y Ana, porque estoy pasando eso por alto ahora. Pero aquí entonces sus padres le dieron gran respeto a ancianitos como Simeón y Ana. Y así es, el Señor no solo para doctores de la ley, pero para los ancianos humildes. Y así es que encontramos aquí que ellos estaban maravillados de él. El hecho es que Jesús amaba la instrucción y amaba la sabiduría. Salmo 119, 89, cuánto amo yo tu ley. Era la idea de Jesús, cuánto amo yo tu ley. Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ellos apreciaron la ley y pusieron ese gran amor a la Biblia, a la ley, a la instrucción de maestros, a la enseñanza. Pusieron eso en el corazón del niño por la gracia de Dios. Ellos no podrían forzarle a gustar la Biblia, pero de alguna manera el Espíritu Santo lo hizo en su gracia. Él es Dios, claro, pero así hacía con todos. Yo sé que con nosotros muchas veces para enseñar a nuestros hijos a apreciar leer. Fuimos a la biblioteca aquí en Antioch y buscamos en su edad libros que sería al gusto de ellos. Recuerdo que mi hijo mayor especialmente no quería nada de lectura, pero le buscamos libros de deportistas, de deportes, de béisbol, de básquetbol, y jóvenes, niños, que unas novelitas que están por allí, que todavía puedo encontrar la sección, que tiene toda una serie de libros de ficción, pero de deportistas, niños deportistas, y cómo ganaron, y cómo lucharon, y él empezó a leer eso y, wow, esto es interesante, dame otro de esos libros. Ok, otro libro de estos. Y de allí para otro tipo de libros y otro tipo de libros. Hasta que al final ya tiene casi su doctorado, mi hijo mayor, ¿verdad? En teología por leer tantos libros. Pero el hecho es que encontramos que la Biblia es así. Yo les dije el otro día, creo, en línea, no me acuerdo dónde, que de niño,
Mi mamá me compró de 6, 7 años de edad una Biblia que tenía enfrente un dibujo de Jesús y los niños y adentro diferentes dibujos, ¿verdad? En color. Y eso yo dormí con esa Biblia, ¿verdad? Me gustaba tanto. Y así que muchas veces me enseñó a leer solo un versículo. Y eso entonces me inspiró para leer otro versículo. Y así era por la gracia de Dios, pero los padres animando a encontrarme algo para interesarme en la Biblia. No darme demasiado, pero algo para interesarme. Mira esta foto de Goliat y David, que dice abajo un versículo bíblico. ¡Wow! Esta historia es interesante. ¿Dónde está eso? Al otro lado de la página es toda la historia en Samuel. Oh, déjame leer. ¿Cómo puedo? Y entonces ya empecé a interesarme en la Biblia. Así es que los niños necesitan amar la Biblia y amar los maestros que enseñan la Biblia. Primero de Timoteo 3:14 dice, recuerda los que le enseñaron. Muchos de los jóvenes que han venido a esta iglesia, casi todos ustedes, se convirtieron aquí, se bautizaron aquí, su familia creció aquí, pero llegó un tiempo que el pastor Ricardo y el pastor Esteban no saben nada. Yo voy a buscar otra iglesia, hacer otra cosa. Y el Señor dice en 1 de Timoteo, no olvidar los que te enseñaron las cosas y los que Dios usó en tu Biblia, tu vida, para ayudarte a crecer. El hecho es que yo no me olvido, mi pastor que me creció, que me crió, digamos, ya no sé si tiene 90 y algo años de edad. Todavía vive, nunca tenía hijos, se dedicó mucho a los jóvenes de la iglesia, pero ya tiene Alzheimer's, no recuerda casi nada. Pero mis hermanas le miraron en el lugar de ancianos, ¿verdad? Con su esposa, que todavía está bien cuerda ella. Pero cuando empiezan a cantar y hablar de Ricky, ¿verdad? Y de otros, ¡ay, sí, ya recuerdo! El hecho es que yo recuerdo a mi pastor de mi juventud, de mi niñez. Recuerdo a mi pastor que me enseñó a predicar realmente en Spartanburg, Carolina del Sur. Recuerdo los pastores que tenían gran influencia en mi vida y les aprecio. Oh, no eran perfectos en absoluto. Ay, pero mi mamá y mi papá me enseñaron a respetarlos. Mi papá era bien pagano. Pero siempre hablando del pastor, oh, eso es el reverendo. Siempre con gran respeto a los que eran pastores, ¿verdad? A pesar de sus fallos. Y así es. Tenemos que enseñar a los niños respeto a sus maestros de la escuela dominical. Respeto y amor a la Biblia y a los que enseñan la Biblia. No criticar. ¿Cuántos hemos dicho van a casa y los mexicanos especialmente les gusta mucho pastor asado, ¿verdad? Cada domingo por la tarde, ¿verdad? Y así es que no solo en carne, pero también en la carne, en lo carnal de criticar a los pastores. Yo sé que ustedes no lo hacen, gracias al Señor. Pero hay iglesias, créeme, hay iglesias que tienen pastor asado los domingos en la tarde, ¿verdad? No solo en tacos, pero también en hablar. Pero de cualquier manera, hay que enseñarles a apreciar los siervos del Señor, apreciar el espíritu de la ley, tanto como la letra de la ley. Él prefirió los doctores a la diversión. Jesús prefirió los doctores a la diversión. Ellos le enseñaron, hijo, es bonito escuchar a los doctores de la ley. Y así, ¿qué es el resultado aquí? Él ganó respeto de los grandes doctores porque él les respetaba a ellos. Él estudiaba lo que ellos le enseñaban. Y así que ellos estaban bien impresionados con su amor a la iglesia, a la palabra y a ellos mismos. Y así que él ganó su respeto por darles respeto a ellos. El hecho es que tus hijos tienen ese respeto a la iglesia, ese amor a las cosas del Señor,
porque tú primero eres salvo. Y tú primero aceptaste al Señor, te consagraste al Señor. Y entonces tú oraste, Señor, lo que quiero de mis hijos más que nada es voy a consagrarles al Señor. Número uno, Señor, sálvalos. Cuando lleguen a la edad de entender qué es pecado, qué es la paga del pecado, de muerte, qué ha hecho Jesús de morir y pagar por todo su pecado. Cuando lleguen a esa edad, Jesús, salva a mi hijo. Oro por la gracia de Dios en su vida, que sean salvos y consagrados a ti, sobre todo. Oh, quiero que sean leales a la familia. Quiero que mis hijos siempre me aman, que siempre mis hijos me respetan. Pero sobre todo, quiero que mis hijos te sirvan a ti, Señor. Primero que sean salvos. Y recuerda a los hijos, mire, hijo, no sé si usted es de verdad salvo o no. Yo sé que usted un día oró, Señor, sálvame, y hasta se bautizó. Pero no sé, hijo, por lo que estoy mirando en tu vida, no veo gran amor al Señor en usted. No veo una consagración y fidelidad a la ley del Señor. Yo quiero que usted me ame a mí, me respete a mí, claro que sí. Quiero tener una familia unida, mucho. Pero mucho más que eso, quiero que usted sea un cristiano, y no solo un cristiano, pero un cristiano consagrado al Señor. Vamos a orar juntos, que usted sea así, hijo. Padre, ayúdame, hijo, ayúdale aquí, Señor, que sea salvo de verdad, que no me engañe, que no se engañe a sí mismo creyendo que es cristiano cuando no es cristiano. No quiero ir al cielo y haberme engañado en la tierra, diciendo, oh, mis hijos son cristianos, pastor, no se preocupe de mis hijos, no muestre mucho amor a Dios, pero son cristianos. Y tú llegas al cielo un día y dices, Señor, ¿dónde está mi hijo? El Señor dice, tú sabes, tú has conocido a tu hijo, tú miraste que no tenía amor al Señor. Así que orar que tus hijos conozcan al Señor, que sean salvos, que estén en el cielo con usted. ¿Cuántos esposos estarán en el cielo y el esposo no? ¿Cuántos esposos en el cielo y la esposa no? ¿Cuántos padres y los hijos no? Debemos, número uno, consagrar nuestra familia al Señor y creer en el Señor Jesús. Serás salvo tú y por tu ejemplo, ellos van a creer tu casa también. Presenta tu familia al Señor. Déjales saber que les has presentado. Orar por ellos y orar con ellos. Cumple la ley de Dios. Dales un ejemplo para que no regresen a ti. Cuando dices, hijo, debe amar más al Señor. Y papi, ¿y tú? ¿Tú amas al Señor? Tú no me llevas a la iglesia sino cuando es conveniente. Tú no das tu diezmo y ofrenda al Señor. Tú dices que amas al Señor y que yo debo amar al Señor. Muéstrame primero y entonces háblame. Cumple con toda la ley. Que tengas una comunión consistente con el Señor. Con amor a la casa de Dios, la palabra de Dios y los siervos de Dios, para que tus hijos desarrollen ese gran amor por la casa, la palabra, la alabanza, la reunión, los siervos también del Señor. Y entonces orar, porque solo la gracia de Dios puede ayudarte a ti a ser un buen padre. Solo la gracia de Dios puede ayudar a los hijos a ser buenos hijos. La próxima vez seguiremos con este estudio al final de Lucas 2 y mirar otra vez un par de cosas más de cómo Jesús creció en la gracia del Señor. Quería comenzar con Génesis la próxima vez, pero vamos a seguir con esto. De pie, por favor.